365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 29. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. De la carta a los Efesios, capítulo 5. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así. Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa
como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Del libro del Éxodo capítulo 7. El Señor dijo a Moisés: Yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. El faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto, y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo, infligiendo severos y justos castigos. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Moisés y Aarón realizaron exactamente lo que el Señor les había ordenado. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú les dirás a Aarón: Toma tu cayado y arrójalo delante del faraón, y el cayado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron entonces ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. El faraón, a su vez, convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón, y estos se transformaron en serpientes, pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. El Señor dijo a Moisés: El faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río. Espéralo a la orilla del Nilo, sosteniendo en tu mano el bastón que se transformó en serpiente, y háblale en estos términos: El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte: Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Pero tú no has querido obedecer. Por eso dice el Señor: Ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán,
y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios no podrán beber sus aguas. Luego el Señor dijo a Moisés: Da esta orden a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus canales, sus pantanos y todos sus depósitos de agua, y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto, incluso las que están en recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, y el río dio un olor tan pestilente que los egipcios ya no pudieron beber sus aguas. Entonces hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Pero los magos egipcios, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo. Por eso el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor lo había predicho. Y dándose vuelta, regresó a su palacio sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Mientras tanto, los egipcios se pusieron a cavar en los alrededores del Nilo en busca de agua potable, porque no podrían beber el agua del río. Así pasaron 7 días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo. El Señor dijo a Moisés: Preséntate ante el faraón y dile: Así habla el Señor: Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede totalmente plagado de ranas. El Nilo estará atestado de ranas, que subirán e invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina, y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo. Del libro del Éxodo, capítulo 8. Luego el Señor dijo a Moisés: Da esta orden a Aarón: extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto, y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos, y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés respondió al faraón: Dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y queden solamente en el Nilo. Mañana, dijo el faraón. Entonces Moisés añadió: Que suceda conforme a tus palabras. Así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán únicamente en el Nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón, y el Señor accedió el pedido de Moisés. Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, se obstinó y no escuchó a Moisés y a Aarón como el Señor lo había predicho. El Señor dijo a Moisés:
Da esta orden a Aarón: extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo, para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a los hombres y animales. Entonces dijeron al faraón: aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor había predicho. El Señor dijo a Moisés: mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile: así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Gosén, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos, para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo el Señor, y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los tábanos. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: pueden ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero que sea dentro del país. Moisés respondió: eso no puede ser, porque los sacrificios que nosotros ofreceremos al Señor, nuestro Dios, son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios que ellos consideran abominables, nos matarán a pedradas. Haremos una marcha de 3 días por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, conforme a lo que Él nos diga. El faraón dijo: les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. De paso rueguen por mí. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor, y mañana los tábanos se apartarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros, y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le había pedido, y los tábanos se apartaron del faraón, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni siquiera uno. Pero a pesar de eso, el faraón se obstinó una vez más y no dejó partir al pueblo.